Bueno, el omega 3, esa molécula creo que es común para todos nosotros, ya haber escuchado de los ácidos grasos omega, o cómo nos han recomendado consumir omegas. Y el papel hoy mío es invitarles a tener conciencia de la importancia de este componente para un organismo vivo, pero que también no tenemos que saber cuándo consumirlo y cómo consumirlo. Entonces, lo que podemos decir a lo largo de toda nuestra vida, desde que estamos en la etapa intrauterina, durante la lactancia, las primeras dietas, ya sean suplementadas o no, es una parte importante de nuestra vida en la cual requerimos mucho de este componente de la dieta. En nuestra niñez, cuando somos adolescentes, los jóvenes, ya más adultos y otras etapas, hasta llegar a la etapa de plenitud. En cualquier etapa de la vida requerimos de este componente de las células, los ácidos grasos omega. ¿Me dan la siguiente, por favor? Bueno, pues para introducir qué son los omega. Creo que en cualquier tienda hemos visto estas nomenclaturas o hemos visto estas cosas, de tiendas nutricionales. Y entonces vemos que ahora nos venden hasta omega 3, 6 y 9 o nos recomiendan consumir algún alimento que contiene omegas. ¿Pero qué son los omegas? Bueno, la letra es la última letra del alfabeto griego. Entonces, como los químicos somos así necios de que el grupo funcional va primero, para recordarnos que los omega hay que contar empezando por el último carbono, ¿no? Entonces, omega es la última letra del alfabeto griego. Entonces aquí tenemos 3 estructuras químicas, no vamos a ver química, no se asusten, pero cada vértice o cada final indica un punto de un carbono. La función ácido sería para los químicos el carbono 1 y este sería el último. Para clasificar los omega tenemos que empezar a contar por el último. Entonces aquí tenemos 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Entonces, quiere decir que esta posición, donde ven aquí 2 rayitas, quiere decir que se enlazan los átomos con una doble ligadura. Entonces, esta posición es lo que ha permitido clasificar a esta familia de moléculas en omega 3, omega 6 o omega 9, dependiendo de dónde se ubique la primera doble ligadura. Entonces, como moléculas biológicas, componentes de las células, estas moléculas pertenecen a las grasas, a los lípidos, y dentro de los lípidos pertenece a una familia que se llaman ácidos grasos. Los omegas son ácidos grasos con insaturaciones, que pueden ser una o más insaturaciones. El omega 3 DHA es pertenece a la familia N3 porque su primera doble ligadura está en el carbono 3, contando del final, y es un poliinsaturado, que es otra nomenclatura que pueden encontrar como PUFAs, porque son poliinsaturados. Aquí si contamos tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6 dobles ligaduras. Y entonces esto me hace tener una gama de ácidos grasos omegas. Entonces nosotros vamos a hablar del DHA, que es un omega de una cadena muy larga, tiene 22 carbonos y es poliinsaturado, tiene 6 dobles enlaces. Y este omega le encanta al cerebro y por eso es la razón de que lo vamos a revisar ahora. La siguiente, por favor. Bueno, no les mencioné, pero el último que aparecía, un omega 9, es el que contiene el aceite de oliva. Es un omega 9 que es el ácido oleico. Bueno, esas familias de omegas, ¿por qué hay familias de omegas? Nosotros en la dieta desde hace más de 80 años se determinaron que había ácidos grasos esenciales de la dieta. Para los nutriólogos decir esenciales es decir lo requiero. Nosotros somos organismos heterótrofos y hay cosas que no podemos hacer y necesitamos captarlas de nuestro ambiente. Y la alimentación es uno de estos factores. Nos permite tomar omegas, algún componente de omega, y ya nosotros utilizarlo. Ahora, desde hace casi 80 años se describió que
que estos omega en la familia de los omega 6 y los omega 3 teníamos precursores. ¿A qué le llamamos precursores? La molécula que yo tomo de mi alimentación, de mi dieta, y que dentro de mi organismo va a ser procesada para su utilización. Entonces, el ácido alfa-linolénico, o por sus siglas ALA, es un ácido, es un PUFA, un ácido graso de cadena larga poliinsaturado, y es el ácido graso esencial que pertenece a la familia de los omega 3. De este ácido, como vamos a ver más adelante, se va a derivar el ácido, el DHA, que es el ácido graso que le gustan nuestras neuronas. Y entonces, ¿me dan la siguiente, por favor? Con esto en mente, nos preguntamos qué son, ya que vimos como moléculas o estructura, nos familiarizamos con su nombre. Pues miren, vamos a ver como lo que son dentro del organismo. Bueno, todo organismo pluricelular estamos constituidos por células, muchas células que han adquirido especializaciones. Y un componente particular de esta unidad de la vida de las células son las membranas. Las membranas plasmáticas están compuestas de lo que le llamamos una bicapa lipídica. Y dentro de la bicapa lipídica, el componente de cada una de estas monocapas son los que llamamos los fosfolípidos o glucolípidos, y como parte estructural de cada una de estas estructuras que vemos acá está un omega, o sea, un ácido graso. Por lo tanto, son importantes estos omegas como componentes de la membrana celular. Entonces, si en un organismo pluricelular como nosotros, cada especialización de esa célula tiene que ver en cómo se comunica con otras o cuál es su función, pues ya de aquí de entrada nos podemos dar cuenta de la relevancia de tener este omega en la estructura de la molécula o en la función de la célula. Da la siguiente, por favor. Bueno, los omega también son componentes pues del cerebro, constituyen el 20% del peso total de nuestro cerebro. Y esto, recordarán, si pensamos en una neurona, creo que todos pensamos en esa célula que está muy alargada. Entonces ya viene a nuestra mente cuánta extensión de membrana plasmática hay. Si pensamos en la neurona y decimos que se comunica con esos neurotransmisores que nos mencionaba ya la doctora Zapata, pues vemos que esa molécula, esa célula sintetiza y tiene almacenados esos neurotransmisores en vesículas, y cada vesícula es membrana celular. Entonces de aquí la gran demanda de los omega para constituir estas membranas. Entonces hemos visto que están descritos de manera preferente muchos de estos omegas, esos PUFAs, este DHA, está en la corteza, en el hipocampo y en otros componentes del cerebro. Dan la siguiente, por favor. Bueno, esta constitución de la membrana, pues ya vemos, una neurona tiene un axón, una extensión de membrana muy larga. La membrana también aquí tiene muchas extensiones en las dendritas, en los sitios donde se va a comunicar para hacer sinapsis con otras membranas, con otras neuronas, en construir las redes neuronales para comunicarse una neurona con otra en diferentes sitios, y además de otras células del cerebro, además de las neuronas, están las células de la glía, que están entre 10 y 50 veces más en número que las neuronas. Y esta comunicación de las neuronas con esas otras células, como son las células de la microglia y las células, los oligodendrocitos, los astrocitos, todas esas células se comunican entre sí. Entonces, como verán, la estructura de la membrana en las células que componen el cerebro, y la cual prefiere este DHA, pues ya nos habla de una gran demanda de este omega para esa estructura y por lo tanto la función adecuada del sistema nervioso. ¿Me dan la siguiente? Bueno, tenemos que pensar que el cerebro, todos hemos visto tal vez algún cerebros en el supermercado o en algún corte, en alguna práctica, y entonces verán que después del tejido adiposo es el que contiene más lípidos. También que el 60% de esos lípidos son fosfolípidos, y el omega es constituyente, DHA constituyente de esos fosfolípidos, y todos son poliinsaturados de cadena larga. Y algo muy importante es en qué etapa de la vida requiero más, donde estoy sintetizando o construyendo esa parte del cerebro, que es el último trimestre de la vida intrauterina y los 2 primeros años de vida. Y de acá es que hay una gran importancia en saber
cuándo demando más y cuándo debo de consumirlo, porque lo tengo que consumir de la dieta. Pero a lo largo de toda nuestra vida juega un papel importante.